Hola, bienvenidos a Negocio Simple, el espacio que se ha creado para hablar del negocio de forma simple y sin complicaciones. Hoy vamos a estar conversando sobre el cierre del año fiscal, el tema que muchas veces nos colocamos los dueños de negocio para dar cierre, ¿verdad? Valga la redundancia, a lo que ha pasado en este periodo. Y bueno, nosotros quisimos traer este tema aquí para saber las cosas que son importantes para el cierre fiscal. Realmente, para el cierre fiscal es importante asegurar que se tomaron en cuenta o que se consideraron todas las transacciones importantes de la empresa. Hay que ver si se revisaron aquellas cosas que de repente nosotros hemos estado mirando durante el año, pero que no han tenido una conclusión y que es necesario saber si se va a cerrar un contrato que se ha estado negociando, es necesario saber si hay alguna factura que está duplicada, si hay alguna nota de crédito que está pendiente por emitir, entre otras muchísimas cosas que vamos a estar desarrollando a medida que, digamos, que avancemos en el podcast. Sí, también partiendo de ahí, también hay que tomar en consideración lo que tiene que ver con los ajustes de fin de año. Eso permite a tener una finalización de año mejor planificada y de cara al próximo año, en ese sentido. Ok, ¿y los ajustes son Más fiscales que, regularmente? no, inicialmente son ajustes contables, vamos a decir, como depreciación, Ah, sí, tema claro. de amortización y ese tipo de cosas. Yo los ajustes fiscales vienen dados, vamos a decir, en el IR2, en la declaración jurada, que Ok. se va a hacer. Y eso tiene que ver meramente con el fisco. Ok. Entonces también a nivel de contabilidad hay cosas que se tienen Hay que cosas que hay que hacer. cerrar. Si luego de que tú te aseguras de que todas las transacciones que tuvieron lugar en ese periodo estén contabilizadas, bien contabilizadas, partimos a hacer los ajustes del lugar. Claro, es importante también revisar los ingresos y gastos. Sí. Y esto significa que todas las cuentas, digamos, con los clientes han sido facturadas. Por ejemplo, si se trata de una empresa en construcción que regularmente va facturando a medida Sí. que va cubicando, si ya se ha terminado una cubicación o hay previsto que se vaya a terminar una cubicación antes del cierre, emitir esa factura. Igual si hay una obra en proceso, bueno, ¿qué se va a hacer con esta obra? Lo que se entregó, evidentemente que está facturado, pero hay una proporción que aún no se ha entregado, entonces quedaría en inventario en proceso. Eso es muy importante. Y en ese sentido, como tú mencionas, la empresa de construcción tiene que tener conversación directa con sus clientes para concluir acerca de las cubicaciones, si estamos de acuerdo con la cubicación, de que yo te acepto la cubicación que tú me estás haciendo, para yo contabilizar mi ingreso porque ya lo ejecuté, ya lo devengué, o que coloco como inventario en proceso o construcción en proceso, que eso necesariamente en su momento no afecta al cliente, no tengo que facturarse. Y claro, estamos haciendo un ejemplo de una empresa de Sí, construcción, pero en diferentes escenarios, diferentes industrias, otras previsiones hay que hay tomar que en tomar en cuenta. consideración. También las conciliaciones bancarias. ¿Cuántas cuentas de banco yo tengo? Y si todas esas cuentas se cerraron apropiadamente. Si los registros que tengo en la conciliación coinciden con los registros en el banco. El banco es el alma de la empresa. Por el banco tú te das cuenta de quizás incluso a veces situaciones que los dueños de negocio no le informan o al contador que tienen en la empresa o al servicio externo que tengan contratado. Y mediante la conciliación bancaria, pues tú puedes darte cuenta de esas transacciones y poder indagar sobre la naturaleza de las mismas. Bueno, nos pasa que un cliente, no sé, su padre le aportó 1 millón de pesos para la compra de un nuevo Sí, apartamento y de sí. repente no va a comprar un nuevo apartamento porque decide inyectar ese 1 millón de pesos a la empresa. Llega el dinero desde la cuenta del mismo dueño y no le avisan a quien le lleva la contabilidad o a la firma que lleva el control. Y cuando uno está conciliando es que puede ver esa transacción y empezar a indagar sobre de qué se trata. Sí, sí, yo entiendo que si el banco está conciliado, de ahí el banco parte todo, como tú mencionas, inclusive la primera línea que se coloca en un estado de situación. Si el banco está conciliado, es muy probable que todo lo demás esté conciliado, porque yo tengo mi cuenta por cobrar conciliada. Probablemente, además, también puedo tener mi cuenta por pagar conciliada, que ahí es donde nace y sale el efectivo. Cuenta por cobrar, como yo ingreso efectivo, y cuenta por pagar como saco efectivo.
naturalmente. Hay otras transacciones que afectan el efectivo. Sin embargo, esas son las dos partidas que más intervienen en tanto en la salida y entrada de efectivo, al flujo de efectivo. Si tengo mi efectivo conciliado, probablemente muchas otras cosas también conciliadas. También ocurre que hay clientes que pagan y no mandan comprobantes de pago y efectivamente si tú no haces una conciliación bancaria, de repente le estás cobrando un estado a un cliente de cosas que ya ha pagado. Entonces es necesario de verdad poder hacer ese ejercicio mensualmente y anualmente pues se recoge todo lo que en el año pudo no haberse conciliado. Si es además de mal gusto tú escribirle Sí, a un cliente y manda un mal mensaje. correcto. Escribirle La a un cliente percepción de que, desorganización. sí, por supuesto, que te debe una factura cuando ya él está consciente de que te la pagó. Entonces eso de mal gusto. Es ideal, como bien tú mencionas, Yolanda, el tema de una buena planificación. Enviar información al cliente mensualmente de cuál es su estado de cuenta contigo. Porque además la información está nueva, latente, y el cliente tiene más conocimiento de que hizo la transacción. Tú le comentas a un cliente 6 meses después de que se hizo un pago, probablemente, considerando que el cliente quizás no tenga la mejor organización, se le olvide y no... Sí, es más difícil de trazar. Es realmente. más difícil, es más difícil. También otro tema importante a ver es los inventarios, si hay obsolencia, si hay vencimiento, si es necesario hacer un conteo físico del inventario para, como bien tú decías anteriormente, hacer los ajustes que correspondan, pero además darte cuenta de el stock que tiene que prever para el principio de año. Pienso que igual el inventario es una parte esencial para aquellas empresas que comercializan algún producto, ¿verdad? Sí, hacer un conteo físico de inventario te permite muchas cosas. Una de ellas es saber tu existencia, cuánto tengo disponible para vender, las condiciones de esa disponibilidad de inventario que tengo para vender, y también te permite, partiendo de tu pasado, te permite planificar tu futuro. Exacto. Ok, vendí tanto en este mes, proyecto lo mismo y voy solicitando a mi proveedor. Muchas veces vendemos un producto que tarda tiempo en llegar y hay que tener una buena planificación. No, igual tú puedes haber cerrado un buen trato con un cliente a final de año Perfecto. y para principio del próximo año necesitar un stock necesario para poder dar el servicio o vender, O vender ¿verdad? bien. El bien a ese cliente. Así que es clave. Igualmente los pagos pendientes. Hay que revisar esa rotación de los pagos, ver esencialmente aquellos suplidores que depende de mi producto que vendo o el servicio que doy. Entonces tú tienes que para final de año, casi siempre por ser, en la mayoría de los casos, diciembre los cierre, pero igual las empresas pueden cerrar, al menos fiscalmente en República Dominicana en marzo, Tienen pueden 4 cerrar en periodos fiscales, junio sí. o en septiembre, pero la gran mayoría cierra en diciembre. Entonces, de repente, también ver si todos los pagos o las responsabilidades hasta ese cierre de año están previstas en el flujo de efectivo que voy a estar recibiendo. Pero quiero volver un poquito hacia atrás del inventario de nuevo, porque lamentablemente el inventario es de vital importancia y sin embargo los clientes pequeños no le dan esa importancia. Y es, si tú vendes un producto, es importantísimo que tú conozcas lo que tiene, porque hay muchos escapes. El inventario, a veces hay mucha salida de inventario, pérdidas por mal uso o que alguien lamentablemente hizo uso de ello sin la autorización debida. Y el cliente puede estar en mal estado. Mal estado, Claro. puede tener pérdidas significativas en el inventario. Y quizás puede suceder que tú planifiques vender y cuando vas a vender no lo tienes en existencia. Que se da mucho. Se da y mucho. es muy Y es recomendable. muy costoso después. Muy Porque de costoso. repente tú importas lo que estás vendiendo y regularmente lo hace vía marítima. Sí. Pero por la rapidez de poder entregar al cliente lo que pide, porque no hiciste un cierre correcto del inventario, entonces tienes que pedir por aire cosas que te van a salir quizás el doble de costosas. Sí, y también se le aconseja a los clientes que hagan conteo físico periódico. Sí, periódico. No solo buscando la existencia, sino también buscando la condición de esos productos. Claro, además, igual hay que revisar bien los cierres. Sí. Regularmente en empresas como la nuestra, hacemos reuniones con los clientes para ver, digamos que un preliminar del cierre de año. Y eso permite que el dueño del negocio casi siempre conoce su cifra. Sí. El dueño del negocio ve un estado de resultados y con facilidad puede decir, ese es el ingreso que tuve o no. Debemos revisar esos ingresos, probablemente hay alguna factura que no se haya realizado.
Igualmente le ocurre con sus costos y gastos. Quizás no tiene tanto control del estado de situación o el balance general, pero sí del estado de resultado que presenta las ganancias del año. El dueño del negocio con facilidad puede darte algunas pinceladas de las cosas que no le harían sentido en el negocio que maneja. Pero esos son aquellos clientes que Que reciben se información bueno, sí, y que eso es se cierto. preocupan. Sucede muchas veces que esos clientes o clientes pequeños en el mercado local tienen un asesor que solo se ven una vez al año y eso puede perjudicar. Es importante que ese cliente vaya conociendo cuál es su situación, cómo va la compañía. ¿Por qué? Porque el cliente sabe cuál es su margen. Sí. Y como bien tú mencionas, si tú me entregas una información que es totalmente distinta a lo que yo planifiqué, el cliente se va a dar cuenta. ¿Pero cuándo se va a dar cuenta? Si se da cuenta ya en un tiempo cercano a la presentación jurada, puede tener situación fiscal. Porque muchas Sí, veces claro. hay clientes, Y se lamentablemente. pudo prever. Sí, se pudo prever. Y hay clientes, lamentablemente, que saben cuánto van a pagar de impuestos y es muy lamentable en abril del siguiente año. Si ya no tienen nada que hacer. Y quizás dentro de la ley pudo haber hecho muchas cosas para planificar y pagar el tributo que en verdad debía pagar. Sí, muy cierto. Y son parte, ¿verdad?, de los errores comunes que se deben de evitar. No tener el adecuado registro de gastos, por ejemplo. Usualmente estos gastos pequeños, que en principio son pequeños gastos, pero que cuando se acumulan pueden impactar significativamente, especialmente los negocios pequeños, en el beneficio de ese periodo. También algo, viendo ahí gastos pequeños y quizás inclusive hasta gastos importantes. Hay clientes que salen, compran o pagan un servicio o compran un bien o algo que intervenga en la generación de ingresos de la compañía, se echan la factura la factura en la cartera y la botan. Entonces el contador, el asesor, no tiene forma de poder presentar ese gasto que está orientado al servicio que presta. Sí, eso es común Y también. tenemos entonces una diferencia. Si hay que pagar el servicio, sin embargo no tengo el documento, no tengo la factura. Pero volveríamos al error común, que es no conciliar los bancos o No, las tarjetas de crédito. perfecto. Porque si se hiciera eso con la frecuencia que se debe, que al menos debería de ser mensual, tú te das cuenta de ese gasto que probablemente la factura se traspapeló o perdió y tienes el tiempo de pedir duplicados al suplidor que te rindió el servicio o que te vendió el bien. Pero si se pierde y no hay conciliación bancaria, entonces desafortunadamente ya el tiempo no permite que se pueda resarcir Es más complejo. el error. Exacto. Y no guardar efectivamente las copias de esos documentos es otro error, porque, bueno, aunque hay muchas facturas que pierden la calidad en el tiempo porque es papel y es tinta, pero hay que hacer una adecuada gestión de guardar al menos fotos o un scan, de modo que si cualquier situación futura se da con respecto de ese gasto o de esa compra o esa adquisición de activos, tú puedas tener el respaldo con este documento para poder evidenciarlo, tanto en una auditoría, en empresas quizás un poco más grandes, Sí. como también cualquier fiscalización que se No, pueda dar. y lo ideal es que tú entregues la factura al departamento de contabilidad de Exacto. forma inmediata, o vamos a decir de forma oportuna. Porque lo estamos viendo a fin de año. Sin embargo, las compañías tienen que presentar información mensual a la DGI. Y si tú tienes una factura importante o pequeña, tú dejas de presentar a la DGI esa información y quizás pierdes beneficio. Un beneficio de poder compensarte ese ITEVIS en ese mes. Y ya a final de año, quizás si no la consigues, tienes la pérdida, que es el pagar un impuesto sobre esa factura del 27%. Sí, como tú mencionabas, otro error que se debe tratar de evitar a final de años es no realizar el conteo del inventario físico, porque ya tú nos hablaste un poco de cuáles pueden ser esas consecuencias de no hacerlo, e igual es un asunto que te permite proyectar correctamente lo que va a ocurrir al menos el primer trimestre del próximo año. Excelente. No realizar las depreciaciones y amortizaciones, eso es demasiado común. Esto sucede en los pequeños negocios porque casi siempre no tienen un contador, sino que quizás tienen una persona que es como punto de contacto, si cuentan con una firma que les asesora, o otras veces no hay ninguna persona que se encarga de esto y el dueño entiende que puede hacerlo. Nosotros conocemos muchos dueños de negocio que son contadores según su
propia percepción. Es que no le están dando la importancia a la contabilidad Sí, en muchos casos. Hay muchos clientes que consideran que no es importante, que ellos con su contabilidad de colmado, es decir, cuánto tengo en efectivo, es suficiente. Sin embargo, no es suficiente. Lo que tú tengas en efectivo no significa que sea tu ganancia o tu pérdida, porque hay otras cosas que intervienen. Cómo tú conseguiste ese efectivo. Si fuiste al banco a tomar un financiamiento, no necesariamente afecta tu ganancia. Si tú tienes menos porque hiciste una inversión en un activo, no necesariamente afecta tu ganancia. Así es. Entonces, hacer un estado financiero significa muchas cosas. Correcto. Una de ellas, yo quiero saber ¿cuál es mi situación actual? Bueno, tengo el estado de situación. ¿Cuál es mi ganancia? Estado de ganancia. ¿Cuál es mi flujo de efectivo? Es muy importante el flujo de efectivo para yo saber cómo entra y sale mi efectivo. Y eso planificar, más que nada. Y el capital que interviene en otras cosas. Claro, igual como esto es, digamos que una constante sugerencia que le hacemos a las empresas, no importa el tamaño, siempre acompañarse de un experto, ya sea porque es un colaborador de la empresa o ya sea porque usted decide hacerlo a nivel externo con una firma que le ayude. También otros consejos que le damos es tener todo organizado, así sea en una hoja de Excel, pero tener tus ingresos, tus gastos o compras organizados, de forma que no solamente se mantenga el documento, sino que además haya algún lugar donde tú puedas entregar información, tanto si te va a hacer alguien la declaración jurada anual, que en la mayoría de los casos es lo que hacen las mini empresas, ¿verdad? Porque no cuentan con la capacidad quizás para tener una asesoría fija. Y en muchos casos se entiende que una compañía muy pequeña, quizá porque no pueda pagar un contador, lo haga de esa forma. Sin embargo, cuando ya usted está en un nivel que está creciendo, es importante que usted tenga un contador. Que le dé la importancia a eso. Tiene que darle importancia a la contabilidad, porque ya usted puede pagarlo y además le va a permitir tener una mejor organización y una mejor planificación de cara no solamente al fisco, que es donde los clientes más se preocupan, sino de cara al crecimiento de su negocio, de expansión, de crecimiento y todo lo que tiene que ver con el negocio en sí. Sí, y muchas veces ocurre que, aunque, bueno, las empresas muy pequeñas dicen, bueno, no tengo capacidad para pagar esto mensual. Y en ocasiones incluso se acogen al régimen simplificado de tributación por esa misma razón. Y eso está bien. Ahora, es siempre importante cada cierto tiempo durante el año tú acompañarte de un profesional, porque igual lo que está pasando, y es común porque lo vemos en el día a día, es que cuando ya está llegando febrero o quizás marzo, contactan a las firmas para que le preparen la declaración jurada y si al menos hubiesen tenido un contacto durante el año para ver cómo va su negocio, de repente se evitan muchas situaciones que ya para marzo del próximo año, si estamos hablando del periodo fiscal anterior, pues no se puede subsanar errores que no necesariamente son estrategias fiscales, sino que son errores que se cometieron por negligencia, por desconocimiento y por, evidentemente, no contar con la asesoría adecuada. Sí, así es. Igual, pueden también hacerse de un sistema. Hay demasiados productos en el mercado donde tú puedes a un costo bajo llevar el control al menos de tus ingresos y gastos que te permita entonces saber la secuencia de los comprobantes que emití. Ahora con el cambio de la numeración de comprobantes, te pudieras aprovechar de ese proceso porque ya tienes un sistema que probablemente preestablecerá lo que va a pasar a partir del 2025. Y bueno, te vas a quitar quizás una acción que tú todavía o no has pensado que tienes el tiempo para realizar. Y viendo el tema del sistema, yo entiendo que una compañía pequeña puede usar un sistema pagando un precio bajito mensual, empaquetado. Que son pequeños, que no eso lo puede hacer. Sí. Pero a medida que tú vas, y lo digo, tú vas creciendo, necesitas cosas que sean más eficientes. Puede pasar quizá esa misma marca de sistema para a un nivel más avanzado que te permita tener información que te permita tomar mejores decisiones. Si hay sistemas empaquetados que te dan límites de usuario, te dan límites de transacciones, pero ya cuando se ajusta bien. Se ajusta quizá a ese momento, pero cuando ya tú estás más grande, tienes que moverte a algo más grande. Como todo. Si tú tienes una compañía que da servicio de transporte, probablemente
Tú empiezas con minibuses, luego agrandas a guaguas ya más grandes, luego estás con estos superbuses que llevan a más personas. Es como todo, va creciendo y a medida que la empresa va creciendo, debería de conjuntamente con el crecimiento también poder crecer el sistema de contabilidad que se Sí. tiene. Porque mientras más robusta se vuelven las transacciones, más robustosidad necesita el sistema. Igual hemos recibido algunas preguntas de los que están escuchándonos porque tienen dudas de cómo van a poder cerrar este año y la primera que nos hacen es ¿por qué es tan importante organizar tus cuentas al final del año? Y siempre es importante ajustar las cuentas. Realmente quizás a final de año es lo que la mayoría está haciendo, especialmente cuando el negocio no es todavía muy grande. Pero es importante en todo momento estar ajustando las cuentas, estar revisando los bancos para poder ir conciliando aquellas transacciones que por las razones que sean no se lograron quizás pactar en el momento adecuado. Totalmente de acuerdo contigo. Lo hacemos a final de año porque es lo que la ley dice, que tenemos que hacerlo a final de año. Sin embargo, nosotros no ponemos negocio necesariamente, en este caso, para la DGI. Ponemos un negocio para beneficiarnos. ¿Y cómo nos podemos beneficiarnos más? Viendo la información mensual. Si yo tengo una obligación con la DGI, pero yo tengo una obligación conmigo y con mi negocio de que ese negocio funcione y que funcione de forma adecuada. ¿Cómo funciona de forma adecuada? Bueno, todos los meses yo viendo mis números. Así y yo es. pudiendo planificar Es lo este mes, claro, cuál es la necesidad que tengo, cómo va mi negocio, cómo se está comportando el mercado, cómo está comportando la tendencia. Y ahí viendo eso. Pero la obligación es anual. Sin embargo, la obligación legal es anual. Pero mi obligación como dueño de negocio es mensual, Sí. como mínimo. Bueno, es en todo momento, ¿verdad? Porque uno al final se la pasa tomando decisiones y es la información financiera y contable que hace que tú puedas tomarla correctamente. Otra pregunta que recibimos es, ¿cuáles son los pasos esenciales para cerrar correctamente las finanzas? Y bueno, hay muchas cosas aquí. Vamos a tratar algunas. La conciliación de banco. Y volvemos a reiterarlo porque el banco es el alma de la empresa. Todo lo que ocurre en la empresa va a afectar la cuenta de En banco. algún momento va a afectar o lo afectó. Así es. Revisión de tus cuentas por cobrar, sumamente importante. Tienes que saber qué cliente te debe y cuánto te deben. Y evidentemente, como decíamos ahorita, es importante ver el banco porque yo no quiero repetirle a un cliente que me debe si ya me pagó. No, y ser oportuno. Es decir, Sí. ser oportuno con la negociación que hice con el cliente. Si yo negocié con mi cliente a 30 días, yo tengo que darle seguimiento a esa fecha porque es más difícil que un cliente pague luego de que incumple esa fecha. Sí. Cuando un cliente ya tiene 3 meses que no te ha pagado, se dificulta un poquito más el que te pague. Hay que hacer una buena planificación de las cuentas por cobrar. También el conteo de inventario, sumamente importante. Si usted vende bienes. De vital importancia. De vital importancia hacer su conteo de inventario a final de año. Asegurarse el 100% de que todas las transacciones que tuvieron lugar en ese periodo estén contabilizadas, todas. Y no solo contabilizadas, que estén bien contabilizadas. Porque eso te permite ver el negocio desde una vista general, en el sentido de que si todo está contabilizado, yo sé cuánto estoy devengando, cuánto me estoy ganando y sé cuánto tengo disponible para hacer frente a mis obligaciones futuras. Otro esencial es revisar las deudas Sí. a corto y largo plazo y aquellas deudas que generan moras, recargos e intereses. Muy importante, incluyendo la tarjeta de crédito. Muchas veces se olvidan las fechas, como las empresas más pequeñas no tienen una persona en contabilidad, puede pasar y bueno, los intereses de tarjeta de crédito oscilan. La más barata que puede haber en el mercado, porque es un producto especial, Sí. es un 29-30%, pero lo regular es que las tarjetas de crédito sobrepasan el 60%. Y eso sí lo vemos solamente desde el castigo económico. Sin embargo, hay un castigo que tú mancha tu crédito, situación financiera. Claro. Y cuando un negocio está creciendo, probablemente tenga que acudir a un banco y te puede afectar. Hay que verlo también desde ese punto de vista. Claro, la categoría que te asigna el banco a nivel de riesgo. Sí. Evidentemente también es importantísimo una planificación fiscal adecuada. Muchas veces los clientes se acercan a nosotros por una planificación fiscal y de forma natural nosotros como negocios hacemos planificación fiscal con los clientes. Y esto se da para que el cliente pueda saber
¿cuál es la proyección que tiene de ganancia y cuál sería el impuesto luego de rebajar los anticipos que va a tener que pagar el líquido? Sí, y que esté preparado para ese impuesto. Y también no Exacto. solamente para el impuesto puntual, sino que tenga también cómo le va a afectar en cuanto a los anticipos. Porque también le afecta en el flujo de efectivo futuro. Porque si tuviste una ganancia, un impuesto este año, Exacto. debe planificar que vas a tener que pagar una proporción de eso por los próximos 12 meses. No, igualmente, esto se debe de empezar a hacer después del primer semestre. Regularmente, como firma, dependiendo mucho, ¿verdad?, de cómo el cliente esté en el proceso de servicios, no con la firma en sí, sino con lo que hace como negocio. Desde ahí empezamos a enviar planificaciones fiscales para que el cliente vaya entendiendo cómo probablemente termina el año. Y ahí aportan sus, digamos que negociaciones que probablemente uno no conoce y dicen, bueno, yo gané una licitación que se va a colocar en funcionamiento en septiembre. Si ya tú sabes eso desde junio, puede prever lo que esa licitación significará a nivel de ingresos y por lo tanto, ¿verdad? Evidentemente también a nivel de ganancias. Sí, también con el Estado se dan muchas cosas. Y es que el Estado muchas veces te solicita que tú emitas una factura por lo adelanto. El adelanto no es un ingreso, tú no has devengado eso. Y a veces los clientes se ven en una situación incómoda cuando el Estado te solicita una factura de ubicación. Yo no te he ubicado, así, yo no te he prestado ningún servicio. Entonces ahí tenemos una situación que tenemos que bien planificar. Correcto. Esa situación para no vernos en posibles situaciones fiscales. También es importante revisar el vencimiento de las licencias. Muchas empresas requieren de licencias que necesitan renovaciones anuales para operar en el negocio que se encuentren. Entonces, aunque es un factor esencial del negocio, muchas veces se pierde de vista en la operativa diaria. Entonces, para cierre de año es bueno sentarse a ver todos mis seguros, si yo tengo vehículos, cuando vencen, e igualmente, si tengo licencias que me permiten operar mi negocio, pues también ver cuándo estas vencen. Así es. Otra pregunta que recibimos es, ¿qué errores comunes has visto de los emprendedores que cometen los emprendedores durante el cierre fiscal en su experiencia? Bueno, mira, en principio una inadecuada gestión del efectivo. Mencionamos en el episodio anterior y es porque es una práctica común que los dueños de negocio muchas veces entran y sacan dinero de la empresa como si se tratase de su cuenta personal. Es un grave error porque la empresa tiene su propio capital de trabajo para poder hacer frente a sus operaciones y sus obligaciones. Entonces, cuando todo se mezcla, tú no puedes lograr definir como dueño de negocio con qué dinero estoy trabajando, si efectivamente con el dinero de la empresa o estoy trabajando con mi propio capital. De forma simple, el negocio tiene sus obligaciones y el dueño tiene sus obligaciones. Así Entonces, el negocio no necesariamente es una extensión de tus obligaciones. Tú como persona, como dueño, tienes obligaciones, pero no tienes por qué usar los fondos del negocio. Y ahí se puede complicar, porque si tú usas los fondos del negocio, vamos a decir, de una manera de proporcional, tú puedes incumplir con las obligaciones de negocio y el negocio puede verse en un estado de fracaso. Una revisión a destiempo, ¿verdad? De los compromisos que tiene ya ese negocio y compromisos que, valga la redundancia, comprometen tanto a la entidad como también al dueño por ser, digamos, que la persona que representa esa entidad. Entonces, es importante que como esencial el emprendedor pueda tomar en cuenta que una pobre planificación, tanto de las deudas a largo plazo como una pobre planificación fiscal puede quizás en un momento determinado afectar significativamente el negocio en marcha. Así es. Así es. Muy importante saber que el nivel de deuda también que tiene la empresa y la capacidad que va a tener la empresa de cara a los próximos proyectos de hacer frente a las nuevas situaciones que se pueden prever a través de los mismos contratos y de las mismas posibilidades o proyecciones de ingresos que se tengan. La otra pregunta que tenemos, ¿cuánto tiempo antes deberíamos empezar a planificar el cierre del año fiscal? Dicen nuestros oyentes. Lo ideal es que se haga
tú debes ver los números mensual, eso desde mi punto de vista. Sin embargo, el plan fiscal tú puedes empezar a verlo después del primer semestre. Ok. A los 6 meses ya tú debes saber cuál es tu estimación a esa fecha de impuestos. Ok. Y tú ya ir tomando la medida del lugar para enfrentar esa obligación. Y eso es algo que nosotros tratamos de ir incorporando en la cultura organizacional de nuestros clientes. Esa planificación de todas las cosas, incluso de las decisiones, ¿verdad? Así Porque es. de intención todos queremos muchas cosas, pero de realidad es de lo que podemos hacer diferente para el negocio. Entonces, de la mano en el acompañamiento que le damos, pues pueden darse cuenta de eso. Creo que desde el primer semestre del próximo periodo es un tiempo prudente para empezar a ver cómo van las cosas. Sí, que tú puedas ir calculando, porque muchas veces sucede que los clientes tengan una ganancia de X monto, tengan un efectivo X monto, y se sienten listos y hechos, y empiezan a usar esos fondos, y cuando llega la obligación fiscal, no tienen cómo enfrentar esa situación, y la compañía se puede ver en una situación. Rapidito, la última pregunta. ¿Qué hago si tengo impuestos atrasados o sin pagar? Lo primero es entender, ¿verdad? ¿Por qué estos impuestos están atrasados o no se han pagado? Creo que ese entendimiento nos permitirá poder asesorar adecuadamente al cliente, ver si necesita un financiamiento de una entidad bancaria para lo que está sucediéndole, pero también ver si puede hacer acuerdos de pago con la administración de DGI. Pero yo creo que tener impuestos atrasados significa una mala planificación. Si tú tienes impuestos atrasados que tú no puedes enfrentar, tú hiciste una mala planificación. Porque si tú debes, lo vendiste. Correcto. Si debes impuestos sobre la renta por IR 17... Te lo ganaste. ¿Y le pagaste a quien te dio? Quizás diría, bueno, no puedo enfrentarlo porque no tengo el efectivo disponible. Quizás hiciste una mala inversión, hiciste una mala gestión de cuentas por cobrar, hiciste una mala gestión de tus cuentas por pagar. Pero al final del día, si tú debes impuestos atrasados y no lo puedes pagar, es porque lamentablemente tú tuviste una mala planificación. Excepto el anticipo. Inclusive yo diría que hasta el anticipo. Bueno, pero es que el anticipo, como no depende de la operación diaria, pero los demás impuestos sí, entonces quizás si el anticipo, tú tuviste un buen año el año pasado y estás pagando altos anticipos, pero este año las condiciones del año pasado te están afectando, pues evidentemente que el pago de anticipo puede ser un tema que no te permita pero cerrar anticipo, bien. Vamos a decir que el anticipo es un impuesto, un anticipo es un impuesto adelantado. Y la norma, la ley prevé que si tú no puedes pagarlo y tú puedes demostrar que tú no puedes pagarlo porque tus ventas han disminuido, tú tienes un mecanismo de la DGI que te lo disminuya o te lo quite. Pero eso no lo sabían ustedes, eso lo saben ahora porque nosotros se lo estamos diciendo y claro que sí, ese mecanismo se puede recurrir a la administración a la que pertenezca. Hay que tener una justificación. Correcto, claro. La justificación no es de que yo no lo puedo pagar porque yo hice uso de los fondos. No lo puedo pagar porque yo el año pasado tuve una ganancia extraordinaria que este año no la voy a tener. Bueno, eso nos pasó cuando el COVID. Muchos clientes nuestros que eran de alimentos y bebidas, de restaurantes específicamente, tuvieron una baja significativa. Pero la DGI, ellos mismos hubo una Claro, normativa. pero es lo que te digo. O sea, son cosas que pasan, que esto es algo superior, ¿verdad? Porque pero afectó a todos. Volviendo al COVID, las farmacéuticas tuvieron unos beneficios extraordinarios. Correcto, y los laboratorios también. También. Entonces, esas personas en el siguiente año, ¿qué tuvieron que hacer? Correcto. Quizás fueron a la DGI, oye, yo no puedo pagar este anticipo. Vamos a adecuarlo a mi situación. Así es. Y eso es muy probable que se consiga. Bueno, agradecemos que te hayas quedado hasta el final. Recuerda escribirnos si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos de forma simple en este espacio. Y nada, Garibaldi, yo creo que hasta la próxima.